100 pesos de entrada en activo, ¿contra qué? ¿Qué es lo que me van a dar por llevar mi activo a esa otra sociedad? Me van a dar capital. Contra 100 pesos de capital, ¿dónde está el ingreso? Pues no hay ingreso. Hay una aportación de capital. Entonces, aunque sí estoy cambiando un bien de una sociedad a otra, no estoy realmente teniendo una ganancia. Entonces, la ley de impuesto sobre la renta dice, si de pronto efectivamente se está aportando lo que ya tenía una sociedad a otra, no se considera que haya una enajenación gravada. Sí hay enajenación, pero no la consideramos gravada. Hay enajenación porque cambia de propietario, pero en esencia no hubo aumento de patrimonio, no hubo ingreso, entonces no se va a pagar ISR. Ah, pero me dice, pero sé cuidadoso, que efectivamente no sea una simulación de actos, que efectivamente pues se conserven los bienes que se están aportando X tiempo dentro de la persona nueva, para que efectivamente yo te permita que esa operación se considere que no es enajenación. No sea que tú no me hagas caso y entonces esa fusión te va a generar pago de impuestos sobre la renta. Bueno, entonces, ¿quiere decir que hay fusiones que pagan ISR y fusiones que no pagan ISR? Sí, es correcto. Unas pueden tener lo que pagar y otras no. Básicamente, ¿qué es lo que me dice el código? A ver, si tú quieres que no pagues impuesto sobre la renta, el primer requisito es, dice el fisco, me tienes que avisar que te estás uniendo a otra persona moral. ¿Y cómo le aviso? Después de haber hecho el aviso a la Secretaría de Economía, después de haber hecho el aviso a lo que es el Registro Público de Comercio, con ese documento que me da el notario, que ya tiene su holograma y sus número de libro, folio, hojas, fecha de inscripción y número de folio de inscripción, con estos documentos tengo que ir al SAT y tengo que decirle, SAT, acabamos de hacer una fusión. Te hago un aviso de cuando se toma la decisión. Desde que se toma la decisión, no cuando hicimos la fusión. Y entonces el SAT puede revisar la operación. Hasta ahorita normalmente no revisa, pero tiene el derecho de hacerlo. Igual pasó cuando empezamos a liquidar sociedades, el SAT nunca revisaba. Ahorita ya empezó a revisar aleatoriamente algunas. Así es que es posible que nos llegara a tocar una revisión, pero es necesario hacer entonces el aviso para que sepa por nosotros la autoridad y no nos descubra infragantes. Si de pronto al fusionarse una empresa va a subsistir, pero nada más pasa parte de sus bienes o de las operaciones, pues entonces Hacienda puede revisar a la que prevalece y a las que prevalecen, a las que estén. Si de pronto una se muere y otra continúa, podrá revisar el proceso de la que se muere, pero la que continúa se queda responsable de lo que la que se elimina tuvo, porque es la que continúa con los bienes, con las deudas, con las responsabilidades que tenía la anterior. Incluso si la anterior tenía cuentas por cobrar o por pagar, la que la recibe asumirá esos compromisos o esos derechos. Es muy importante que, a final de cuentas, haya habido de ese acuerdo y si había operaciones comunes se hayan reconocido, porque esas operaciones comunes tienen efectos diferentes. Si son de extraños a que son de las empresas que están relacionadas. Entonces tendremos forzosamente que hacer pues parte de esas reflexiones antes, obviamente, de llegar al acuerdo de fusión y sobre todo porque cuando le avisemos al SAT que lo estamos haciendo, es muy posible que nos quiera venir a preguntar y le tendremos que poder aclarar. La sociedad que continúe en caso de que alguna se muera es la que tiene la obligación de
las responsabilidades de la que se elimina. ¿Qué responsabilidades tiene una sociedad que se va a fusionar? Pues estar en orden, tener hasta su 32 de limpia para que el SAT le permita hacer la fusión o no le objete la fusión. Si quedara pendiente algo, lo tendría que presentar la que queda, que sería la que absorbe a la que en un momento dado se fue. Si las dos se murieran y se creara una nueva, la nueva tendría la obligación de las anteriores. Por ejemplo, ¿cómo qué? Puede ser que ya haya hecho la fusión este mes, pero pues los impuestos de este mes se pagan hasta el siguiente. ¿Quién tiene que calcular y pagar los impuestos de este mes? Si ya no está la empresa que los generó, los va a tener que calcular y pagar la empresa que continúa habiendo absorbido la que tiene que pagar los impuestos. ¿Qué más le queda pendiente? Pues le queda pendiente la declaración anual. Pues tendrá también que hacer la declaración anual correspondiente. La DIOR informativa, también. Las obligaciones que tenía en vida, vamos a decirlo así, la que desaparece, las retoma la que se queda o la nueva. Es obligada, solidaria incluso sobre las responsabilidades que tenga la anterior o las anteriores. Hay una declaración que presentamos cuando se inicia la fusión. Es un aviso, más una declaración que dice que iniciamos fusión, se presenta el estado financiero junto con ese aviso de fusión a través de la página de la Secretaría de Economía. Antes se presentaba la publicación en los diarios de mayor circulación y en el diario oficial de la Federación, dependía el tipo de tamaño de empresa. Ahora no es necesario, a menos que los estatutos lo digan. Si los estatutos de la sociedad dicen que tiene que poner en cada una de las esquinas de la ciudad el acta de fusión, la tiene que poner, a menos que cambien los estatutos. Pero los estatutos los deberíamos de cambiar antes de fusionarnos, porque si no nos van a aplicar. La formalidad la va a dar la ley y a falta de alguna disposición expresa en la ley, se tendría que haber dicho en estatutos. La que se queda cumple con las obligaciones. Si se llega a terminar el acuerdo de fusión, se tiene que hacer una declaración del ejercicio por término de fusión de aquella que se extingue, de aquella que ya no va a continuar. La otra continúa exactamente su vida, no tiene mayor complicación. ¿Y cómo va a pagar los impuestos la que se muere? Como los venía pagando, con su coeficiente de utilidad, con sus obligaciones tal cuales, ¿de acuerdo? Porque siguen siendo obligación suya. Si los bienes en un momento dado que se estén recibiendo o no se cumplen los avisos o no se hacen las actas de asamblea, se van a volver grabados. Y por lo tanto, vamos a tener que pagar un impuesto por la enajenación de los bienes. Pero no lo deberíamos de pagar porque los requisitos no son complicados. Y la autoridad no nos puede objetar una fusión. Nos puede objetar si hay o no impuestos. ¿Por qué no nos puede objetar una fusión? Porque no es la autoridad mercantil. La que tiene injerencia de si se puede o no fusionar una empresa es la autoridad mercantil. No la hacendaria, no la fiscal. Pero la fiscal puede pedirnos requisitos para que no estén grabados los bienes. Y puede en un momento dado decir, no los cumpliste y entonces vas a tener que pagar impuestos. Eso es muy importante que lo analicemos, porque de otra forma vamos a hacer las cosas a lo rápido, a que queden y vamos a tener consecuencias. En el caso de impuesto sobre la renta es normalmente el impuesto que pues todos generamos al obtener ingresos, ¿verdad? Y es el más alto. En las personas morales es el 30%. Sin embargo, aquí, ¿qué cantidad me está incrementando el patrimonio? ¿Cuánto va a ser mi base de impuestos sobre la renta? Si te portas bien, nada.
Si no das los avisos, el 30% sobre el valor de la operación. Entonces tenemos que ser cuidadosos con los avisos. Para que la transmisión de propiedad, sí se da, claro que se da una transmisión de propiedad, pero sea más que una transmisión por sí sola, un intercambio. Intercambio bienes que te doy por acciones. Y vuelvo otra vez, en el socio o accionista, ¿qué utilidad tiene? Ninguna. Tenía un valor de un bien de 100 y ahora va a tener una acción de 100. ¿Y qué valor tiene para la sociedad de utilidad? Es que ganaste un bien, pero pues lo gané, pero porque di una acción. A final de cuentas, tengo equilibrada la operación y no hay un solo peso de ingreso. Si de pronto quisiéramos hacer trampa y quisiéramos sacar dividendos, por ejemplo, y no considerarlos para la siguiente empresa, eso es otra cosa. Si yo voy a repartir dividendos en la empresa original o en la empresa nueva, siguen siendo dividendos. Vamos a tener que toda la contabilidad y todas las cuentas de las sociedades que se fusionan, conservarlas. Es más, valdría la pena abrir en la nueva sociedad subcuentas específicas para poder identificar de dónde vienen los bienes de la sociedad o sociedades anteriores. ¿De dónde viene el derecho de los socios de cobrar un dividendo? Pues de lo que tiene antes. Oye, si es que voy a fusionar, ¿me voy a perder mis dividendos? No, no los vas a perder. Es más, antes de fusionarte podrías repartir dividendos, hasta los montos que tengas. O puedes esperarte y después te los tiene que entregar la siguiente sociedad. Pero no te va a entregar por toda la operación, te va a entregar por tu sociedad, más a partir de que te incorporaste con tus bienes, ahí pues por la parte que te corresponda de la operación nueva. A final de cuentas, entonces, podemos salvarnos del ISR. Pero uno de los puntos que también nos interesa mucho para ISR es los resultados que traemos antes, sobre todo si traemos pérdidas. Las pérdidas, a final de cuentas, siempre son nuestro deseo ver si las podemos migrar. Y esas pérdidas habrá que analizar si la ley de impuesto sobre la renta nos permite o no nos permite transmitirlas entre un contribuyente y otro. Pero no nada más las pérdidas, también los saldos a favor de IVA, los importes de pago indebido, todo lo que se hubiese quedado, pues como un remanente que tal vez por desidia, tal vez hasta dicen algunos abogados que por prevención los dejan ahí. Podemos migrar las pérdidas de una persona moral a otra y la otra persona moral las podrá utilizar. Sí, sí las podemos migrar, pero hay requisitos. Si la persona moral A era una tienda y ahí había tenido pérdida fiscal, y la persona moral B es una fábrica, ¿qué va a hacer la persona moral A más B al fusionarse? Pues va a continuar como fábrica y además va a aprovechar la experiencia del de la tienda y va a poner tiendas. ¿Qué generó la pérdida? La tienda. Porque en la fábrica tiene utilidad. Entonces, de los ingresos que se generen en esa nueva empresa, tendremos que separar los que son actividades de la tienda y los que son las demás actividades. Y la pérdida que traigo de la empresa original, la voy a poder usar, pero solo para las utilidades que dé la tienda, no para las utilidades que dé la fábrica. Porque esa pérdida era de la tienda. No se vale unirlo todo. Sin embargo, sí me permiten migrarla. Si de pronto tenemos saldos a favor de IVA, que ese es otro de nuestros, pues, deseos siempre. Si tenemos saldos a favor de IVA, hay que ser muy cuidadosos porque la ley de IVA dice que, primeramente, hay que analizar si el acto que llevamos a cabo de la fusión genera o no genera IVA. ¿Qué es lo que grava la ley del IVA? Uso o goce de bienes.
enajenación de bienes y prestación de servicios. La aportación a una sociedad ¿es una enajenación de bienes? No. ¿La aportación de una sociedad es un uso goce de bienes? No.